Bienvenidos mis estimados estudiantes a un nuevo día más de actividades. Hoy estaremos desarrollando las actividades correspondientes al área de lengua y literatura de nuestro proyecto científico número 5 en nuestra semana número 3. Deseando pues como cada semana que cada uno de ustedes estén gozando de buena salud en unión de todos y cada uno de sus familiares. Veamos qué tenemos para el día de hoy a desarrollar en el área. Vamos a continuar trabajando en lo que respecta al cuento latinoamericano contemporáneo, en lo que es pues el texto y contexto. Pero antes de empezar a desarrollar nuestro tema, veamos pues ¿sabías qué? Que está relacionado pues con lo que es el nombre del proyecto que se está desarrollando, que trata pues sobre lo que es la sexualidad, la educación en sexualidad integral, que es un tema muy bueno y muy importante para cada uno de nosotros, más que todo para ustedes como jóvenes, para que pues estén preparados en lo referente a este tema. ¿Sabías que la sexualidad humana engloba una serie de condiciones culturales, sociales, anatómicas, fisiológicas, emocionales, afectivas y de conductas relacionadas con el sexo, género, identidades, orientaciones, que caracterizan de manera decisiva al ser humano en todas las fases de su desarrollo? Esto fue tomado y citado de Zamora, como ustedes pueden ver. Nos habla pues de lo que en sí pues todo lo que engloba lo referente a la sexualidad humana, temas muy importantes en desarrollo para cada uno de ustedes. Vamos a continuar trabajando con el tema relacionado al cuento latinoamericano contemporáneo. Vamos a leer el siguiente cuento y vamos a averiguar los datos de su autor. ¿Cuál es el nombre del autor? Es Mario Benedetti. Ustedes van a averiguar o van a investigar sobre el autor del cuento El Otro Yo y van a escribir su biografía en el portafolio, la biografía de Mario Benedetti. Este texto o el tema que vamos a ver el día de hoy lo van a encontrar en el texto del estudiante de lengua y literatura desde la página 206 hasta la 207, donde se van a desarrollar las actividades. Les comento la biografía, de investigarla y pues escribirla en su portafolio. El cuento del Otro Yo trata de lo siguiente. Nos dice que se trataba de un muchacho corriente. En los pantalones se le formaban rodilleras, leía historietas, hacía ruido cuando comía, se metía los dedos a la nariz, roncaba en la siesta, se llamaba Armando Corriente. En todo menos en una cosa tenía otro yo. El otro yo usaba cierta poesía en la mirada, se enamoraba de las actrices, mentía cautelosamente, se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su otro yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte, el otro yo era melancólico y debido a ello, Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo. Una tarde Armando llegó cansado del trabajo, se quitó los zapatos, movió lentamente los dedos de los pies y encendió la radio. En la radio estaba Mozart, pero el muchacho se durmió. Cuando despertó, el otro yo lloraba con desconsuelo. En el primer momento el muchacho no supo qué hacer, pero después se rehízo e insultó concienzudamente al otro yo. Este no dijo nada, pero a la mañana siguiente se había suicidado. Al principio, la muerte del otro yo fue un rudo golpe para el pobre Armando,
pero enseguida pensó que ahora sí podría ser enteramente vulgar. Ese pensamiento lo reconfortó. Solo llevaba 5 días de luto cuando salió la calle con el propósito de lucir su nueva y completa vulgaridad. Desde lejos vio que se acercaban sus amigos. Eso le llenó de felicidad e inmediatamente estalló en risotadas. Sin embargo, cuando pasaron juntos a él, ellos no notaron su presencia. Para peor de males, el muchacho alcanzó a escuchar que comentaban, pobre Armando, y pensar que parecía tan fuerte y saludable. El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír y al mismo tiempo sintió a la altura del esternón un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia, pero no pudo sentir auténtica melancolía porque toda la melancolía se la había llevado el otro yo. Un cuento muy bonito que es de reflexionar y poder pues analizarlo y entender de qué nos habla este cuento latinoamericano, este cuento contemporáneo de dos personas que vemos, de una persona que tenía como quien dice una doble personalidad. Veamos más adelante qué nos piden a desarrollar. A continuación nos pide realizar las siguientes actividades, ya sean en su cuaderno o portafolio. Primeramente van a elaborar un esquema con los siguientes datos. Van a ubicar el tipo de narrador, los personajes, el tiempo, el escenario, la trama y el tema. Más adelante en la siguiente diapositiva les voy a presentar un modelo de cómo podría quedarnos pues nuestro esquema. Luego les pide escribir el argumento del cuento y la interpretación de ustedes del mismo, es decir, cómo ustedes interpretan este cuento. En el literal C les pide escribir las situaciones realistas y las fantásticas que encuentran en el cuento. ¿Cuáles son las situaciones que ustedes creen que son reales y cuáles creen ustedes que son pues fantásticas o de fantasía en el cuento leído del otro yo? Luego les pide identificar las situaciones inesperadas que aparecen en el cuento y cambian la trama. Luego les pide escribir las razones por las que una persona termina siendo alguien que no es. Luego les pide escribir los datos que Armando expone para decir que es un muchacho corriente. Luego tienen que escribir cómo era el otro yo y por qué pienso que se suicidó. Y por último van a escribir las razones por las que pienso o por las que ustedes piensan que Armando insultó a su otro yo. Estas actividades las van a desarrollar dentro de su portafolio en conjunto con la biografía que teníamos en la parte anterior, que hacer del autor. Aquí tenemos un ejemplo, como les indicaba, de la pregunta que tenemos en el literal A, que nos pedía pues realizar un esquema con los siguientes datos. Nos pedía el tipo de narrador, los personajes, el escenario, la trama y el tema del cuento. Vemos aquí que en el tipo de narrador pues que se presenta en el cuento, pues vemos que este es omnisciente, ya que este sabe pues la manera de pensar y cómo se siente cada uno de los personajes. En los personajes, como personaje principal tenemos al otro yo, como secundarios tenemos a los amigos. El escenario pues vemos que es literario, pues es decir, es un cuento que se expresa a través de la literatura. Tiene una trama pues que trata de un muchacho corriente, el cual es serio, sin embargo tenía otro yo melancólico y amoroso.
Y por último tenemos el tema del cuento, pues que el conflicto interno que existe pues entre Armando y el otro yo, que en este caso es la otra personalidad que tenía Armando. Es un ejemplo que ustedes tienen aquí como guía para realizar su esquema. Luego tenemos que con base en este cuento vamos a escribir otro parecido a mi otro yo. Primeramente tenemos un inicio describiéndome con detalles, o sea, es decir, este cuento ustedes prácticamente el personaje van a ser ustedes, donde nos pide primeramente que en el inicio vamos describiéndome con detalles mis rasgos físicos, mi forma de vestir, mi forma de pensar, las cosas que me gustan, etcétera. Termino esta descripción, nos dice, confesando tener la particularidad de que tengo un otro yo. Luego redacto escenas en las que soy el personaje, describiendo acciones con las que los demás me identifican y otras escenas en las que aparece mi otro yo. Estas acciones son las que reprimo o censuro porque siento vergüenza, timidez o no son socialmente aceptables. Es decir, a veces nosotros aparentamos ante las personas una forma de ser, pero quisiéramos ser diferentes. Entonces, este cuento que ustedes van a realizar con el personaje de ustedes, por eso les dice claramente aquí, van ustedes pues a escribir acciones con las que lo que ustedes sienten o que quisieran hacerlo o porque les da vergüenza, timidez o no son socialmente aceptables. Entonces aquí es donde ustedes van a poder pues redactar un cuento con ese otro yo que ustedes sienten que quisieran pues que lo conocieran o saliera a relucir ante los demás. Luego nos pide, presento el clímax en mi cuento, en el momento en que informo la muerte de mi otro yo, debo pensar cómo es que esto sucede. Luego me voy percatando que quien había fallecido era yo, pues mis amigos no me podían ver. Presento mi trabajo a la clase, es decir, a mi persona. Y por último tenemos lo que es la autoevaluación, donde ustedes van a reflexionar sobre lo que aprendieron en este bloque, van a responder las preguntas con los siguientes criterios. Si lo hacen muy bien, lo hacen a veces, pueden mejorar, necesitan ayuda para hacerlo. Conversa con mi docente, dice al respecto. Nos pide y nos indica lo siguiente: reconozco las características principales del cuento latinoamericano. Elijo lecturas basándome en preferencias de escritores latinoamericanos en cuanto a género, estilo y tema. Puedo adaptar un cuento de los leídos a mi contexto con base en mi experiencia personal. Puedo analizar críticamente un cuento latinoamericano desde el género y el contexto. Identifico los rasgos de humor e ironía en los cuentos. Ustedes esto lo van a responder con las opciones que tenemos acá arriba. Es todo por el día de hoy, mis estimados estudiantes. Dudas e inquietudes sobre lo que tenemos que desarrollar el día de hoy, me lo hacen saber directamente en el grupo a partir de la 1 de la tarde. Éxitos en sus actividades, chicas y chicos. De mi parte les agradezco mucho, les doy muchas gracias por la atención prestada. Bendiciones para cada uno de ustedes.